Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Rabindrana Cisneros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. El día de hoy tengo la presencia de un excelente amigo, un vista aduanal, ¿no? ¿Qué más se puede pedir? Eh, Rubén González Contreras. Él es un excelente catedrático aquí del Centro Universitario, nuestro buen amigo, y quisiera aprovechar esta oportunidad, bueno, primero que nada para agradecerte tu presencia y dos, para que nos platiques cómo era el comercio exterior, o sea, esa historia, ¿no?, del comercio exterior en México. ¿Cómo no? Pues aquí nos tendríamos que remontar desde la época de la colonia. Principalmente, pues anteriormente no había ningún actividad comercial pues con el norte del país, ¿no? Era de Europa. El principal puerto era Veracruz por sus características naturales y por haberlo fundado cuando llegaron a México los españoles. Nosotros le llamamos que es la Catedral de las Aduanas, Veracruz. Era por mucho la aduana más importante que existía en México. La manera de cobrar los impuestos o el tributo en ese entonces era por medio de un listado. Entonces no existía ningún sistema de clasificación de mercancías y era un listado y por una enmienda del virrey aquí en México, y así es como se creó. Era todo por barco que venía de Europa y todo era en la aduana de Veracruz. Podríamos decir que fue la primera aduana que existió en México, y ya posteriormente, ya en el México independiente, pues ya hay muchas anécdotas, ¿no? En el Pacífico, paradójicamente Acapulco era una aduana importante, era un puerto marítimo. Sí, escuché Llegaba que ahí, era importante ese, ¿no?, en Acapulco. sí, ahora ya no es una aduana, ya es una sección. Ya la carga, pues por el turismo, se ha desviado a Manzanillo y a Lázaro Cárdenas, pero en aquel entonces sí era una aduana. Y esperaban la nao china, que es la nave de China, que venía, no sé, digamos, cada mes, cada 2, 3 meses, y traía los artículos pues específicos, las artesanías de China, los productos de aquel entonces, las sedas, que ya eran muy apreciadas como hasta ahorita. En fin, así se fue desarrollando. Hoy en la actualidad ya son 49 aduanas, tenemos alrededor de toda la República, ¿verdad? En la zona fronteriza pues está la mayor actividad comercial, porque ahora todo es con Estados Unidos. Estados Unidos, recordemos que a pesar de ser nuestro vecino, pues ellos consumen casi un 40% de la economía mundial está concentrada en Estados Unidos. Ellos no son apenas 350 millones de habitantes, pero consumen ese porcentaje tan grande, Consumen ¿no? mucho. Sí, entonces de ahí empezó el comercio como es una actividad humana, ¿no? Ya hasta desembocar con los oficiales se tiene datos ya de 1800 del siglo XIX, que ya existe la figura del vista aduanal. El vista aduanal pues muchas veces era la persona que tenía más experiencia en esa aduana, la más antigua, y entonces por lo tanto pues había tenido contacto con las mercancías, pero siempre fue acorde a la persona que sabía de las mercancías, que conocía las mercancías, para poderlas distinguir, no confundirse a la hora de cobrar un impuesto, ¿no? Y así fue siendo, ya hasta a mediados por ahí de 1930, ya se crea, bueno, ya estaba creada la Secretaría de Hacienda y se crea una escuela, no era escuela, es una academia, mil perdones, que se llamaba la Academia de Capacitación de la Secretaría de Hacienda. La propia Secretaría capacitaba a su personal. Entonces, una de las capacitaciones era en vista aduanal. No llegaba a nivel licenciatura en aquel entonces, nada más estaba, la única restricción es que era para empleados de la Secretaría de Hacienda. Luego ya se abre a los hijos de los empleados, siempre y cuando cumplieran con el requisito de tener la educación de secundaria, ¿sí? Ya a mediados de 1950 ya se establece todas las materias que llevaba para poder acreditar la capacitación en vista aduanal ahí en la academia, que muchos años fue la doctora Guadalupe Legorreta la directora,
que estaba ubicada en la calle de Gómez Farías 63, en el centro de México, ¿no? Muy cerca del Monumento a la Revolución. Entonces, ya esa especialidad, esa capacitación de vista aduanal, la tenían únicamente, ya la programaban, por ejemplo, decían, yo necesito unos 20 vistas más repartidos en las aduanas de aquel entonces ellos capacitaban a 20 personas. Esta capacitación eran 4 años, se estudiaba todo, de lunes a viernes todos los días en la tarde, ¿sí? De 5 a 9 de la noche. A veces el programa era más amplio y eran 3 años, y a veces era 4 años. Esto ya dependía. Las materias que se llevaban en aquel entonces, pues era básicamente, era física, para entender planos, cuestiones de maquinaria, era inglés, era, por supuesto, derecho aduanero. Anteriormente se usaba el código aduanero, ahora ya es lo que sustituyó la nueva ley aduanera. También y lo que le llamábamos la clase de tarifa, bueno, coloquialmente le decíamos tarifaria, y también llevábamos clases de química, porque hay mucho producto de importación química, de productos químicos, y en fin, se desarrollaba la clase. Esos eran los pilares del desarrollo. Teníamos muy buenos profesores que eran anteriormente que ya habían sido vistas aduanales, ya como Miguel Ángel González, estaba también el vista Antonio Becerril, que ya en paz descanse, personas Juan Preciado, que ya habían sido vistas de hace 40 años, y entonces ellos participaban con nosotros, también personas de estudios hacendarios, de lo que era entonces la Secretaría de Industria y Comercio, participaban con nosotros, y era enfocado básicamente a la clasificación de las mercancías y el reconocimiento de las mismas mercancías, ¿sí? Era básicamente, se utilizaba en aquel entonces. México siempre ha adoptado la nomenclatura internacional, al igual que la gran mayoría de los países. En aquel entonces era la NAF, que era la nomenclatura arancelaria de Bruselas. Luego ya se convirtió en la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanero, también de Bruselas, y ya lo que posteriormente, ahorita conocemos a partir del 88 que entra en vigor, como el sistema armonizado, ¿sí? De designación y codificación de mercancías, que bueno, sigue estando su sede en Bruselas, y con lo que conocemos como sistema armonizado, que lo maneja la OMA, que es la Organización Mundial de Aduanas, que es convenio con la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, y también de la ONU, ¿sí? Esta nomenclatura pues la manejan la mayoría de los países, y bueno, su estructura ha sido la misma desde la NAV, y se divide por secciones, 2 grandes divisiones que tiene. Una es su materia constitutiva y otra es la función de las mercancías que hacen, y entonces así la puedo ubicar. Recordemos, la clasificación, siempre hay una clasificación para las mercancías. En la casa de uno pues tenemos clasificado lo que es la cocina, refrigerador, despensa, en fin, ¿no? La sala, comedor, la recámara, donde guardo mi ropa. Es exactamente lo mismo, nada más que es todo un sistema armonizado. ¿Por qué armonizado? Pues porque es para todo el mundo, que todos hablemos el mismo idioma. Entonces, así es como se maneja. Empezamos por animales vivos, en fin, hasta antigüedades, ¿no? Y obras de arte. Pasamos por todo lo que sea una mercancía, que tiene su clasificación, que ya actualmente en todo el mundo es a base de números, a base de dígitos, para no confundirnos, y manejar todos lo mismo. Precisamente es la unificación del sistema, de lo que es la clasificación, que ya descansa en el sistema armonizado. Y esa clasificación pues ya es una manera de controlar el comercio. Anteriormente, en un principio, era nada más un principio fiscalista, luego ya ahora se convierte fiscal, regulatorio, y va avanzando. Ahora puede ser para liberar mercancías, para proteger a un país, para nivelar la balanza de pagos,
Yo he tenido la suerte de participar en las enmiendas del sistema armonizado y en la Secretaría de Economía, que es la que lo maneja y ya lo aplica el SAT. Y pues a veces se abren unas fracciones, ¿no? Oye, por ejemplo, que en México ahorita no hay frijol peruano, bueno, bayo, entonces pues abran los aranceles, reduzcan los aranceles para que se nivele, ¿no? O que ahorita hay mucha demanda, mucha producción, pues entonces vamos a liberar la exportación y vamos a cerrar un poquito la importación. Y así es como se va controlando, ¿no? Y ya ahora el sistema armonizado, les puedo presumir que lo llevan no nada más las personas de aduanas, es un sistema armonizado que también sirve para el control de inventarios, para la cadena de suministros que tenemos en las empresas grandes, en todas las empresas. También se utiliza actualmente, que es un factor muy importante para las negociaciones de los tratados de libre comercio, también son en base a la clasificación arancelaria, sobre todo para la aplicación de las reglas de origen y poder expedir los certificados de origen para tener la tasa preferencial, en fin. Pero quiero regresarme un poquito. Miren, en la Dirección de Aduanas, así se llamaba, ahora lo que es la Administración General de Aduanas, pues también era acorde a nuestro país, era una dirección muy compacta, pero controlaba a muchísima gente porque llevaba todo el personal de la aduana, que anteriormente era mucho, ahora ya no tanto, porque ahora, por ejemplo, los almacenes están ya concesionados. Anteriormente llevaban el personal de almacenistas, de interventores, que eran los que certificaban la carga. Había el resguardo aduanal, que en un tiempo había hasta resguardo aduanal aéreo, entonces abarcaba muchas situaciones lo que era la dirección, aparte de la planta interior, el departamento de vistas aduanales, porque pues éramos las personas que íbamos a reconocer la mercancía, íbamos a verificar. Ya en aquel entonces, estoy hablando de antes de los 90 para atrás, ya existía la figura del pedimento aduanal, pero lo llenaba el agente aduanal y se llenaba, y entonces toda la mercancía pasaba a reconocimiento aduanero, no existía la manera aleatoria. Entonces el pedimento lo llenaba el agente aduanal, lo presentaba, era un poquito diferente. Ahora se llena el pedimento, se paga, ya se va a retirar la mercancía y pasa al módulo aleatorio. En aquel entonces no, era un poquito, el agente aduanal pues podía hacer el previo, como actualmente, verificaba que fuera la mercancía, que fuera su cliente, llenaba el pedimento, y una vez llenado no podía hacer nada hasta que no pasara con el administrador de la aduana, que le nombraran un vista. Ese vista tenía la obligación de hacer el reconocimiento aduanero. Entonces el agente aduanal buscaba al vista aduanal, localizaban ya su mercancía, ya estaba localizada, y entonces se verificaba que la mercancía coincidiera con lo declarado en clasificación arancelaria, la declaración del nombre de la mercancía, todo lo que pudiera identificar, ¿no? Obviamente, si era una mercancía pues que tuviera números de serie, pues se le podían anotar o anexos en una factura. Y entonces ya una vez que estaba la firma y el sello del vista, en aquel entonces los vistas teníamos un número, que era como ahorita el equivalente al número de patente de agente aduanal. También era del 1 en aquel entonces al 1000, porque éramos en aquel entonces, digamos los 80, éramos como unos 500 vistas alrededor de la República. Después ya se abre y ya fueron como 1000, 1500 compañeros vistas aduanales. Entonces, una vez que el agente aduanal recaudaba la firma, que ya quiere decir que el vista había hecho el reconocimiento, que consistía en ver todo lo referente a la mercancía y la clasificación arancelaria, él pasaba a las cajas. Todavía en aquel entonces se pagaba en las cajas de la aduana. Una vez que tenía ya registrado su pago, pues ya podía con eso ir al almacén y le entregaban la mercancía, y ya era el proceso de desaduanamiento que existía en aquella época. No existían los PAMAS porque no había el procedimiento en materia administrativa, ¿no? Existía una controversia en dado caso de que no estuviéramos de acuerdo con lo que el agente aduanal declaraba. Ya existía la modalidad que podíamos pedir
la regla 10ª de las complementarias, que podíamos pedir un poco más de información, porque, por ejemplo, si yo, como les digo en la actualidad a los agentes aduanales, ustedes tienen que tener el respaldo de ciertas mercancías. Es decir, si yo declaro que son partes de automóvil, pues yo tengo que pensar que en algún momento me pueden decir, oye, compruébanos que son partes de un motor, de un automóvil. ¿Cómo lo voy a comprobar? Bueno, pues con los planos. Si existen números de parte, algunas partes grandes tienen número, otras pues no llegan a tener números. Entonces el número de parte, y mira, se ensambla aquí, va acá, y no hay ningún problema porque se pueden reconocer. Entonces ya existía esa figura, también tenían 10 días prorrogables a otros 10 o 15 días, y entonces ya, si no nos presentaban más, pues teníamos que clasificar con los elementos a la mano, y bueno, de ahí se iniciaba. Si no se ponían de acuerdo, si el agente aduanal seguía en su línea, porque a veces pues si había permisos de por medio como ahorita, o había diferencia de impuestos, se levantaba una controversia arancelaria. Entonces no existía todavía la figura de la Junta Técnica Consultiva, hasta ya posteriormente sí tenía derecho el agente aduanal a convocar a la gente de la empresa, que realmente son los que conocen mejor la mercancía, porque ellos pues la compran, la comercializan o la utilizan en transformarla en alguna otra cosa, otra mercancía, y entonces ya él llegaba, se armaba una junta técnica y era como un juicio previo, ¿no? Y ya si él tenía la razón, créame que soy honesto, se reconocía, pues se equivocó el vista, o no tenía la experiencia, o no tenía la información. Con esta explicación ya estaban a otros vistas, que por ejemplo yo que estuve en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, era donde más vistas aduanales había, y entonces había vistas que ya tenían como un cierto perfil, una cierta especialidad, por la aduana donde habían estado, en fin, ¿no? Entonces, oye, pues si van a hablar de una computadora, bueno, de un ventilador en aquel entonces, pues ya pensaban convocar a las personas que tuvieran más experiencia, y sí, si tenía la razón el importador, pues sin más trámite se le daba la razón y ya procedía a pagar su mercancía. Si realmente no tenía la razón, entonces se levantaba lo que es la controversia arancelaria, y ya del Departamento de Juicios de la Aduana lo mandaba a la Dirección General de Aduanas. En aquel entonces sí les puedo presumir que en la Dirección General de Aduanas existía un departamento especializado, que era el Departamento Pericial Calificador, ¿sí? Y estaba de la mano con los de juicios, y era un departamento que estaba formado principalmente por vistas aduanales, abogados, había ingenieros, y estaba dividido en 4 grupos. La tarifa más o menos son 97 capítulos, en aquel entonces también, y estaba dividida en 4 secciones, ¿sí? Unos que veían cuestiones textiles, otros que veían maquinaria, que era, pues varios capítulos agrupaban y así se dividía, otros la sección química y plásticos y todo lo que es químico, y entonces ahí había un jefe de junta y un subjefe, y había como otras 2 personas ya vistas aduanales, digamos que especializados en esa materia, y los que salían de la escuela tenían que hacer su servicio y rolar en esas 4 mesas por lo menos 2 meses o 3 meses en cada mesa, para que les dijeran, mira, aquí son químicos y ten cuidado porque las reglas para clasificar productos químicos son estas, y familiarizarse con los nombres, con la escritura de productos químicos, igual de alimentos, de textiles, de maquinaria. Y bueno, era un cuerpo técnico muy especializado, que yo creo que ahorita, pues con todo respeto, la autoridad está un poquito coja, porque lo ha depositado esta cuestión técnica en el laboratorio del SAT, y en el laboratorio la mayoría son químicos o ingenieros, pero su formación no es de clasificadores arancelarios. Entonces, a veces, no siempre, ¿verdad?, pero sí se pueden confundir un poquito porque no tienen la visión. Su formación primaria no fue de un clasificador, entonces se pueden llegar a confundir. Yo creo que eso era muy importante. Bueno, cuando entra el SAT por ahí de los 90
94, 92, que entra ya el SAT, que bueno, es muy bueno, pero sí queda sin este soporte técnico legal que antes existía. Y anteriormente, pues era eso, y sobre todo la opinión del departamento pericial era una seguridad, porque el importador se creaba mucha certidumbre, el importador ya con la resolución que tenía de ese cuerpo del departamento pericial calificador, a la aduana que fuera, él llevaba su escrito, todos nos conocíamos en aquel entonces, podían hablar con el administrador de la aduana, con el director de aduanas, muchos años fue don Oscar Reyes Retana, que estuvo ahí mucho tiempo, como su subdirector don Hilario Durán, que también duró ahí más de 60 años trabajando, y había una comunicación muy buena en toda la aduana, ¿sí? En toda la Dirección General de Aduanas, a pesar de que era muchísimo personal, y había ese cuerpo técnico que yo pienso, no porque sea vista, pero lo sigo defendiendo y extrañando, que era muy bueno porque había gente que tenía muchísima experiencia en los sectores de la industria, ya muy conocedores, y pues había mucha facilidad para crear la certidumbre y clasificar correctamente. Pero aparte era complicado el tema de la importación, ¿no? Bueno, aparte de que vivimos una época ahí de sustitución de importaciones, ¿no? Donde eran muy Sí, poquitas las importaciones al país. Digo que había mucho de textil, ¿no? Me imagino, sí, sí, ¿no? Pero sí el tema, ¿cómo era vista digamos, se publicaba en el diario oficial el listado de las mercancías? Y si no estaba, ¿usted se lo asignaban el valor? O, ¿cómo era ese sistema? bueno, ya la tarifa salía publicada en el diario oficial, como usted lo indica, y de ahí había muchos cambios. No estaban unificados los aranceles, todavía no existía la OMC, el GATT ya existía, ya había tendencias de bajar los impuestos, los aranceles, y la reducción y la unificación, pero sí les puedo decir que a mí todavía me tocó una época en que en la misma partida brincaban mucho los impuestos, o sea, había 10 o 15 fracciones arancelarias y había impuestos que podían ser desde el 10% hasta más del 100% en la misma subpartida, ¿sí? Entonces, había que manejar muy bien el arancel porque brincaba mucho. También me tocó una época, por ejemplo, cuando las grandes devaluaciones, México estuvo muchos años, era el milagro mexicano a 12.50 por dólar, de ahí viene un cambio, ya en la época, me parece, de Luis Echeverría, y entonces de repente, pues, hay control de cambios en México, cosa que es tremenda para la economía de un país. Luego existía la figura de un permiso por parte de la Secretaría de Industria y Comercio de aquel entonces, que era todas las mercancías, porque recuerden que la política económica de comercio exterior en aquel entonces era proteccionista. Entonces, si ustedes se instalaban y comprobaban que fabricaban algún aparato, alguna mercancía, pues se cerraba la aduana y solamente comprobando que ese fabricante no podía hacer las especificaciones que yo necesitaba en cierto equipo y justificar que yo lo tenía que usar, pues me daban el permiso. Entonces era muy lenta el comercio en aquel entonces. Toda la dinámica que ahora tiene, y como decimos los que nos dedicamos a esto, que siempre es bajo presión y, y urgente, pues en aquel entonces se entorpecía mucho y bueno, pues los cambios, luego vivimos un gran cambio cuando México entra de lleno al liberalismo de la década de los 80 a los 90, mucha parte de nuestra industria no estaba preparada porque estaba bajo la parte paternalista del gobierno, de repente los enfrentan a un mercado internacional, una competencia mundial, y bueno, hubo estas adecuaciones. Ahorita ya podemos presumir que después de 23 años de Telecán ya estamos mucho más preparados, mucho más integrados a la economía mundial, como todos los países, como es la tendencia de un mundo globalizado. Y
pues ya no nos asusta, ¿no? Ya no es tanto ese cambio, porque ya sabemos que lo que México hace bien y lo que México es mejor que lo importe, al igual que todos los países del mundo. Viste, y una última pregunta, porque bueno, aquí nos podemos aventar horas platicando Sí, de todo lo que fue pues, nuestro código aduanero, ¿verdad? La ley aduanera anterior a la actual. Pero en sí el despacho, ¿cómo se hacía? O sea, había una publicación de lista de precios oficiales, según lo que yo tengo referido, pero había veces en que la mercancía no estaba en esa lista. Entonces ustedes eran los que le tenían que asignar el valor, ¿no? sí, así es. Anteriormente, ahora lo nuevo que viene como precio estimado, en la tarifa todos los productos tenían un valor oficial, un precio oficial, que era la cuota mínima que podían valer las mercancías. Si yo lo declaraba a menor precio del precio oficial, me cobraban sobre precio oficial, ¿sí? Y además el arancel era alto y además el permiso. Era otro tipo de política. Entonces, siempre ha existido una problemática, que hay mercancías que vienen sin precio, ¿sí? Entonces se tomaba el valor oficial, lo que ahora sería un precio estimado, pero ahorita pues ya solamente las mercancías que tienen precios estimados pues es la rama textil y del calzado principalmente, ¿no? En aquel entonces también nosotros hacíamos un avalúo y era muy similar a lo que ahora son las reglas de valor que nos marca la misma OMC. En aquel entonces teníamos que tomar como precios de referencia del mercado internacional de los productos que conocíamos, ¿sí? Y irnos también en base a los precios oficiales que en aquel entonces se manejaban. Y así es como hacíamos un avalúo. Recordemos que pues era la clasificación arancelaria, la cotización, que era el cálculo del pago de impuestos, y el valor, el hacer el avalúo de la mercancía. Y así es como lo manejábamos. Había muchas cuestiones porque en aquel entonces, como ahora, la Dirección General de Aduanas tenía coordinación con el Ministerio Público cuando había delitos de contrabando, en fin, o mercancía de procedencia extranjera que no podían comprobar su legal estancia en el país por falta de documentos, y entonces nos solicitaban de una manera muy rápida que hiciéramos la clasificación, cotización y avalúo de la mercancía, porque pues era base para que el Ministerio Público determinara la responsabilidad en caso de que hubiera detenidos, o para detener la mercancía y entregársela a la que entonces la Dirección General de Aduanas. Y nosotros por ley, así estaba tanto en el Código Aduanero como en el Código Fiscal, que el vista aduanal era la persona que era encargada de hacer esos avalúos, la clasificación y la cotización de impuestos. Entonces, pues a veces nos tendríamos que trasladar o de una aduana, por ejemplo, de una región, digamos, de Villa Ahumada, y ya entonces tenía que ir, la aduana más cercana mandaba a su vista, o la que tuviera vista, porque incluso había aduanas que no tenían nada más que algún vista habilitado. A mí me tocó llegar a una aduana de Ojinaga, Chihuahua, por ahí de los años 70, y resultó que no había vista, sino que la persona, no había bueno, obviamente no existía el fax, sino que era el radio, la única comunicación que tenían con el resto del país era vía radio, y la persona que manejaba el radio lo habilitaban de vista para que fuera a firmar los pedimentos de importación y exportación, ¿sí? Entonces ya me mandan a mí, y bueno, pues ya empezamos a abrir camino y a ir ahí había mucho diálogo con las demás personal de la aduana. Normalmente se podría uno capacitar en el mismo personal. Mi querido Vista, pues te agradezco mucho que compartas con nosotros esta plática breve, ¿verdad? Pero sí muy interesante de aquellos ayeres antecedentes de nuestro derecho aduanero. ¿Cómo no, doctor? Pues encantado que me hayan Te agradezco mucho. invitarme. Querido Vista, y bueno, pues vamos a seguir participando con todo este tipo de buenas anécdotas y entrevistando a los buenos amigos. Muchas gracias.